El Centro de Menores Inmigrantes de Telde en Gran Canaria está en el punto de mira tras difundirse una serie de mensajes internos que revelan visitas de padres magrebíes a sus hijos, quienes permanecen bajo tutela pública después de ese encuentro. Según lo que publica La Gaceta, en las capturas de los mensajes consta que el progenitor viaja, acompaña a los menores a diversas actividades y después regresa a su país el mismo día, sin recuperar la custodia. La denuncia, publicada en redes sociales por el usuario Canario Today, cuestiona los protocolos del gobierno canario y el papel de la ONG gestora, que se llama Quórum Social 77 y que ya ha sido señalada en ocasiones anteriores por otras polémicas. El caso reabre el debate sobre el control administrativo de estos centros, la fiscalización de las visitas y el uso de fondos públicos en un sistema que crece tensionado por esa presión migratoria. Bueno. ¿Están ustedes leyendo estas noticias en las últimas semanas, que cada vez menudean más, de padres marroquíes que llegan aquí a España con visado de turista y entonces cogen y dejan al niño delante de una comisaría de policía o de los mozos de escuadra o de la Policía Autónoma Vasca y se piran para que el niño entre luego, el niño o la niña entren luego en la comisaría y digan que estoy aquí solo? Y entonces pues le mandan a un centro de menas y los imbéciles de los españoles se encargan de costear la manutención y la educación del niño. Están ustedes viendo en los medios cada día más noticias de ese estilo, ¿verdad? Bueno, pues resulta que acaba de salir la información con los mensajes de WhatsApp intercambiados de cómo en un centro de menas de Tenerife pues la cosa va más allá, porque en esos casos, en esas noticias de las que les hablaba antes, pues resulta que se detiene a los padres, dice, oiga, está usted abandonando aquí a su hijo para que lo cuidemos nosotros, ala, los detienen y al final pues los mandan a los tres a Marruecos, a los padres y al niño, pero después de la detención y supongo que de la citación judicial. Bueno, pues acaban de salir los mensajes de unos trabajadores de una de las ONGs que gestiona un centro de menas en Tenerife, donde resulta que tienen ahí al mena. Y entonces vienen los padres de visita a ver al mena, que está ahí tutelado. Y acaba la visita y entonces pues cogen y hasta llevan al padre al aeropuerto para que se vuelva para Marruecos. O sea, que conocemos quiénes son los padres del mena en cuestión. Y a pesar de conocerlo, no le enviamos de vuelta a su país con sus padres, sino que encima permitimos que vengan de visita y luego les acompañemos al aeropuerto, pues en fin, no sé, para que no se sientan solos en el trayecto del taxi. ¿Cuánto dinero está llevándose la ONG en cuestión cada mes por tener aquí a ese mena sabiendo quién es el padre? No es un caso aislado, ya les he comentado el caso, que lo conozco personalmente, de otra ONG en Aragón, perdón, no, en Cataluña, donde directamente llaman a los padres de los menas para que firmen un papelito concediendo la tutela al centro. O sea, saben quiénes son los padres, pero en lugar de mandar al mena a su país, le dicen al padre, no, dame un papelito cediéndome la tutela del niño. Y aquí está el niño, con todos los españoles como imbéciles, pagándole la educación y la manutención, y la ONG facturando, papá. Pues está muy bien, ¿verdad? Digo yo que igual que se está deteniendo a esos padres a los que se les pille infraganti abandonando al niño delante de una comisaría de policía para que ingrese en un centro de menas, digo yo que habrá que detener a quienes en una ONG se dedican a permitir que el padre vaya de visita al centro de menas y luego le acompañan al aeropuerto para que se vuelva a Marruecos, ¿no? Porque están evidentemente colaborando en un abandono de un menor y en una malversación de nuestro dinero. En fin, ayer el gobierno hizo algo importante: lanzar una alerta Charo. Escuchen.
El Instituto de la Mujer alerta del uso creciente del término charo como insulto en redes sociales, calificándolo de herramienta misógina digital. Según un informe del Observatorio de Imagen de las Mujeres, una entidad pública que depende directamente del Ministerio de Igualdad, la palabra charo, popularizada hace más de una década, se ha consolidado como mecanismo de desprecio hacia las mujeres que se definen como feministas. El estudio señala que el término charo agrupa estereotipos sexistas y contribuye a ridiculizar referentes de mujeres progresistas. Desde el Instituto de la Mujer sostienen que usar el término charo es una manera de silenciar a las mujeres, por lo que reclama reforzar la vigilancia en redes sociales y promover nuevas masculinidades. De hecho, el informe va acompañado de un proyecto para monitorizar el machismo online con el objetivo de visibilizar y prevenir estas dinámicas. ¡Hombre! El informe de la alerta charo va acompañado de un proyecto a poner el cazo, las charos facturando papá. O sea, el Charo Instituto ha sacado un charo informe diciendo que la palabra charo se utiliza con tintes despectivos hacia las mujeres progresistas. Sí, claro, efectivamente. Se usa con tintes despectivos, pero no hacia las mujeres progresistas, queridas. Se usa hacia las mujeres progres, hacia las charos. Resulta curioso, ayer doña Rebeca Argudo llamaba la atención en redes sobre esa peculiar asimetría, esa ley del embudo constante que son los progres, y también las charos, como subconjunto de los progres. Esa ley del embudo consistente en que a los demás, pues ellas pueden llamar a los hombres señoros, ellas pueden llamar a los hombres machirulos, ellas pueden llamar a los hombres, perdónenme, tapen los oídos al niño, polla vieja. Ellas pueden llamar, insultar, decir lo que les dé la gana, pero les molesta que les llamen, pero a estas charos les molesta que les llamen charos. Pues mire, ¿qué le vamos a hacer? El término, pues, es una adaptación al español de otro término, pues, habitual en Estados Unidos, que es Karen. Allí a las charos las llaman Karen. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Les molesta a ustedes? Pues, aguántense, vamos, acostúmbrense. Porque ustedes inauguraron la sesión de insultos a todo el mundo. Ustedes son los que se pasan insultando toda la vida a todo aquel que dice, oye, ¿y esta fingida superioridad moral no significará que... Y entonces, antes de que se acabe la frase, que es no significará que están robando como cerdos, pues ya te cortan y te empiezan a tratar de apabullar con sus descalificaciones. Y ahora, pues nada, alerta charo esta, básicamente, ¿qué objetivo tiene? Pues simplemente seguir con el trinque. Proyecto para vigilar cómo evoluciona el término charo en las redes. Me pregunto cuántas charos y cuántos aliades van a vivir del proyecto de vigilancia del término charo en las redes. ¿Cuánto nos costará el asunto? Supongo que una millonada. Bueno, vamos con la campaña electoral en Extremadura. Ayer Sánchez explicó por qué hay que votar al PSOE, por qué hay que votar a Gallardo. Yo les pediría que se fijen en lo que dice, que es lo menos importante, pero sobre todo en el tono. Y si nos están viendo ustedes con imagen, que se fijen en la cara de Sánchez, porque es muy interesante. El tono y la cara. Tal y como les estamos contando, esta noche ha comenzado la campaña electoral en Extremadura en vísperas de los comicios del 21 de diciembre. Muchos son los mítines que vamos a tener que escuchar con las argumentaciones de los diferentes candidatos, pero pocos serán tan claros como los del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A ir todos a votar el próximo 21 de diciembre. Hacer a Miguel Ángel Gallardo presidente de la Junta de Extremadura. ¿Sabéis por qué? Yo lo voy a decir muy claro. Oye, porque antes de todo soy secretario general del Partido Socialista. Porque quiero que pierda la derecha. Quiero que pierdan. Porque quiero que pierda la derecha. No falla.
cuando Sánchez ahueca la voz de esa manera, cuando pone ese tono entre pomposo y ridículo, es porque lo que está diciendo le cuesta sentirlo. Sánchez no quiere que pierda la derecha. Eso es, digamos, una derivada del asunto. Sánchez lo que quiere es salvar su trasero, que en estos momentos cada vez huele más a pólvora. Sánchez está cercado por la corrupción, está cercado por las traiciones a su propio ideario, está cercado por las traiciones a España. Sánchez pues tiene a medio partido imputado, no sé, va a haber que buscar con lupa a ver si hay alguien en el Partido Socialista que no ha trincado, que no se ha comportado como un machista con sus compañeras, no sé, va a haber que buscar con ayuda de algún detective a algún socialista normal. No habrá 10 justos en Sodoma, no habrá 10 honrados en el Partido Socialista. Pues no lo sé, el otro día Esperanza Aguirre decía, no habrá 4 justos en el Partido Socialista. Pues yo creo ni 10, ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4. No sé, a lo mejor hay alguno aisladito. Bueno, estoy exagerando. Supongo, espero, deseo que haya más de 4 y más de 10 justos en el Partido Socialista, pero hay que buscarlos con lupa, ¿eh? Porque mires donde mires, te sale un nuevo caso de corrupción, de abuso de poder, de traición a España. Es una cosa demencial. Bueno, el caso. Que dice Sánchez que hay que votar a Gallardo porque quiere que pierda la derecha. Dejando aparte, pues eso, el tono pomposo y la cara, pues en fin, como de quien ya no quiere seguir adelante con el teatrillo, vamos a fijarnos en el fondo, ¿no? Dice, ¿por qué hay que votar a Gallardo? Porque soy secretario general del Partido Socialista y no quiero que gane la derecha. Ah, caramba, esa es la gran virtud de Gallardo. Que no quiere usted que gane la derecha. Bueno, pues entonces ese mismo argumento valdría aunque usted ponga, pues yo qué sé, a un pingüino del zoológico a encabezar la candidatura, aunque usted ponga a un violador en serie, aunque usted ponga al mayor corrupto de la tierra, siempre el argumento sería el mismo, no quiero que gane la derecha. ¿Cuál es el límite? Para que no gane la derecha, ¿usted estaría dispuesto a qué? A poner pues yo que sé, a alguien que vaya a ser enjuiciado por malversar? ¡Anda, pero sí es Gallardo! Claro, ese es el problema. ¿Qué va a decir usted? Hay que votar a Gallardo porque es el más honrado. Hay que votar a Gallardo porque es un servidor público decente. Hay que votar a Gallardo porque con él la función pública volverá a tener el prestigio que tenía. Pues no puede decir nada de eso, y tampoco es Einstein Gallardo, basta con oírle hablar 2 minutos. No sé, me pregunto si tiene el graduado escolar este buen señor, porque si es así habría que someter a juicio sumarísimo a los profesores que tuviera. En fin, ¿qué dice Sánchez? Con mucha desgana, que hay que votar a Gallardo porque Sánchez no quiere que gane la derecha. Ya. Bueno, antes hablábamos de charos. Pues ayer 4 charos y media intentaron hacer un escrache en la presentación del libro de Juan Soto Ibars sobre las denuncias falsas en materia de género. Y al final, pues la policía se llevó a las 4 charos y media ante el júbilo de los asistentes a la presentación. Escuchen. El analista y escritor Juan Soto Ibars denuncia el intento de boicot a la presentación de su libro titulado Esto no existe, las denuncias falsas en violencia de género, que tuvo lugar en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla. El PSOE, Adelante Andalucía y colectivos feministas pidieron cancelar el acto, alegando que fomentaba el llamado negacionismo de la violencia machista. No obstante, la presentación contó con la ayuda de las fuerzas del orden, que desalojaron a quienes querían reventar este acto.
El libro que se presentaba en Sevilla, de Juan Soto Ibars, analiza el uso instrumental de las denuncias en procesos de divorcio. También saca las vergüenzas a la ley de 2004, que incluye una serie de lagunas jurídicas que se ponen en evidencia. Bueno, pues el libro de Juan Soto Ibars, Esto no existe, que pone de manifiesto pues, cómo existen a patadas las denuncias falsas de violencia de género, pues está sentando como un tiro dentro de la izquierda oficial, y está recogiendo Juan Soto Ibars pues una gran cantidad de odio. O sea, le están tratando de hacer la vida imposible, insultándole, tratando de boicotear las presentaciones del libro. Ha generado el libro una enorme rabia dentro de esa izquierda repugnante que se ha dedicado a sacar adelante leyes de género que criminalizan a los hombres. Por cierto, con el apoyo del PP. No dejemos de lado a todos los cómplices. Bueno, ¿y por qué a Juan Soto le intentan hacer la vida imposible, le insultan, le intentan escrachar, le intentan boicotear su libro? Pues bueno, porque Juan Soto es uno de los suyos, en el sentido de que Juan Soto Ibars pues no es alguien de la derecha. Precisamente, Juan Soto Ibars no viene de la fachosfera, de las covachuelas, de la extrema derecha, esa que tanto repugna a los de la izquierda y a los del centro centrado. Juan Soto Ibars, pues es un señor que ha analizado el tema y dice, esto que está pasando es una barbaridad. Y precisamente porque no es alguien de derecha, pues claro, su libro tiene más impacto dentro de lo que es el mundo de la izquierda y por eso le odian más. Igual que pasaba, yo que sé, con Lucía Echevarría. Como Lucía Echevarría venía de la izquierda feminista, el hecho de que se pronunciara contra las leyes trans hacía muchísimo más daño a los delirios trans que lo que pueda hacer yo con mis críticas. Esto que está diciendo Juan Soto Ibars lo llevamos denunciando desde tiempo inmemorial, algunos en enorme soledad, desde la derecha. Vamos, no dicen nada que no hayamos dicho hasta la saciedad en los últimos 15 años. Pero, amigo, es que lo dice alguien que precisamente no es de la derecha y por eso les hace más daño. El caso que pues Juan Soto Ibars le están haciendo lo que han intentado hacer, bueno, y lo que hicieron aquí en España con Lucía Echevarría y otras feministas clásicas, lo que intentaron hacer con J.K. Rowling, pero les salió mal porque J.K. Rowling tiene dinero para parar un tren y además pues unas pelotas como el caballo de Espartero, y se puso el mundo por montera y les ha ganado en todas partes, tribunales incluidos. Y pues nada, simplemente mandar un abrazo a Juan Soto. No sé, ¿qué le puedo decir? Que la izquierda real es eso, esa cosa siniestra que intenta cancelar a todo el que les discuta cualquier cosa, lo que sea, aunque sea una coma. Porque lo gracioso es que Juan Soto Ibars, pues en su libro no niega los planteamientos básicos del asunto de la violencia de género, no niega que exista violencia de género, no niega incluso el que algunos de los presupuestos de partida, como por ejemplo pues la mayor tendencia del hombre hacia la violencia, etcétera, etcétera, simplemente se pone a señalar con el dedo que hay muchísimas denuncias falsas, porque hay canallas que se dedican a utilizar ese tipo de denuncia falsa para al marido pues sacarle los higadillos en un proceso de divorcio, para quitarle la custodia de los niños, para vengarse porque él se ha echado un amante, por lo que sea. Bueno, pues le intentan silenciar. Son así estos progres. Ante la ausencia de argumentos, recurren
a todo, violencia incluida, y por supuesto lo de la cancelación del contrario para ellos es el pan nuestro de cada día. Bueno, y vamos con una noticia que podríamos titular "Por la boca muere el pez", o como es un pez francés, "Por la boca muere el poisson". Emmanuel Macron advirtió que Estados Unidos podría traicionar a Ucrania en una llamada filtrada entre diferentes líderes europeos y que ha sido ahora publicada por Der Spiegel. En la conversación, líderes europeos como Macron, el canciller alemán Merz o el presidente finlandés mostraron su preocupación por el plan que estaba impulsando los enviados de Washington, que estaba considerado demasiado favorable a Rusia. El borrador inicial tenía 28 puntos e incluía concesiones territoriales y limitaciones militares para Kiev, lo que desató ciertas críticas y llevó a una versión reducida, concretamente de 19 puntos, que aún así Moscú no acepta. Macron pidió proteger a Zelensky, mientras Merz y el presidente finlandés también alertaron sobre la presión de Estados Unidos. La OTAN respaldó mantener la unidad transatlántica en esa conversación. El Elíseo niega ahora que Emmanuel Macron utilizara la palabra traicionar y defiende que su postura es coherente con lo declarado en público. Total, que tenemos a Donald Trump intentando conseguir un acuerdo de paz en Ucrania. Y cada nueva cosa que hace Donald Trump, inmediatamente los minions de la Unión Europea: Zelensky, no aceptes, Zelensky, ten cuidado, Zelensky, ojo con Trump. ¿Cuánto tiempo llevan boicoteando la paz estos canallas? Antes de llegar Trump llevábamos pues casi 3 años de guerra. Oiga, 3 años en los que... ¿qué ha hecho Europa? ¿Qué hizo el Estados Unidos de Biden? ¿Qué han hecho para tratar de ayudar a Ucrania? ¿Cuál era el plan? ¿Que llegaran los tanques ucranianos a Moscú? ¿Cómo? ¿Cómo pensaban derrotar a Putin? Han estado casi 3 años prolongando una guerra sin un plan. Eso sí, que los muertos los pusieran los ucranianos. Y Macron y toda esta panda de supuestos defensores de Ucrania animando a Irán: tú no hagas caso de los esfuerzos de Trump por la paz, no, te está traicionando. Sigue mandando ucranianos a morir al frente. ¿Por qué no manda Macron a alguien, a los franceses, soldados franceses, a morir al frente ucraniano, hombre? Ah, no, que es una guerra de Ucrania. Entonces, que Ucrania resista. A mí me parece bien. Oiga, y ojalá los tanques ucranianos hubieran entrado en Moscú o pudieran entrar en Moscú. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el plan? Porque el único plan viable para que Ucrania gane la guerra que yo conozco es, pues yo qué sé, que a Putin le dé mañana un infarto. Entonces, pues a lo mejor tenemos suerte, Putin está mayor, y si la palma y Ucrania logra resistir hasta entonces, pues a lo mejor con el sucesor de Putin, pues se puede llegar a un entendimiento y va y se retira del territorio ucraniano. Pero aparte de ese plan hipotético y bastante absurdo, ¿cuál es el otro plan? ¿Cuál era el plan para seguir prolongando una guerra que hace ya año y pico va ganando Rusia? Porque a Rusia le está costando un congo lo de avanzar en Ucrania, pero avanza. Y hoy Ucrania controla menos territorio que hace 3 meses. Y hace 3 meses controlaba menos territorio que hace 6. Y lleva Ucrania cediendo pequeñas parcelas de terreno. ¿Y cuál es el plan de los europeos? Pues ninguno. Y ahí seguían los europeos comprando gas a Putin. Es decir, financiando el esfuerzo militar de Putin. ¿A qué estaban jugando? Si no había plan para poder ganar la guerra y encima están financiando a Putin, mientras le daban palmadotas a Zelensky, ¿realmente tenían la más mínima intención de que la guerra acabara? Y entonces vuelvo al origen de la pregunta que les hice en el bloque informativo anterior. Tenemos en este lado políticos europeos robando como cerdos en un montón de cosas, cobrando de Qatar, cobrando de Marruecos, vacunas Pfizer, no sabemos quién se ha llevado la mordida. Tenemos el Huawei Gate, tenemos ahora la Mogherini que presenta la renuncia porque la han pillado trincando. Tenemos políticos europeos corruptos hasta la médula.
Por otro lado, tenemos un gobierno ucraniano donde resulta que, vaya, acaba de dimitir el número 2 de Zelensky por corrupto. Y han detenido al ministro de Justicia, antes ministro de Energía, por corrupto. Tenemos aquí unos corruptos y otros corruptos. Y entre medias un flujo de dinero. ¿Ustedes creen que los políticos europeos están trincando del dinero que han estado mandando a Ucrania? ¿Ustedes qué creen lo más probable? Con lo cual la pregunta es, todos estos que le dicen a Zelensky, no te dejes llevar por Trump, no, que te quiere traicionar, ¿estos realmente les preocupa a Ucrania? ¿Les preocupan los ucranianos? ¿Realmente odian tanto a Putin, con el que se fotografiaban hace 4 años sin ningún problema, después de que ya Putin se hubiera merendado Crimea? ¿Realmente es lo que les preocupa o hay trinque por medio? De toda la ayuda que ha ido a Ucrania en estos 3 años largos, ¿cuánta se ha quedado por el camino? ¿Y quiénes se han beneficiado de ella? Porque me da la sensación de que si alguien quiere prolongar una guerra sin un plan para ganarla, pues es porque le interesa económicamente que esa guerra continúe. Y me da la sensación de que si hay algunos que odian tanto a Trump, es porque les está quitando el chollo. Mucha gente viviendo de robar a los demás. Y si solo fuera eso, vale. Pero eso ya de robar a los demás, mientras la sangre la ponen los ucranianos, es particularmente repugnante, ¿eh?